Hola, muy buenas noches. De nuevo por acá conectados con este gran programa, conectados con el Espíritu Santo. Y en este programa pues pasan testimonios con experiencias sobrenaturales, testimonios muy bonitos, testimonios que realmente nos conectan con el corazón del Padre. Así que gracias por estar conectados, gracias por acompañarnos cada semana. Y bueno, hoy, el testimonio de hoy es un testimonio que marca, digamos, como si fuese un proceso de profecía desarrollado en el transcurso de los días, de los años incluso, pero que se va manifestando de una manera muy concreta, y que esas manifestaciones que tenemos, no solamente desde la parte positiva, bonita, linda, que muchos de nosotros conocemos, sino que también hay unas manifestaciones que vienen de ese lado oscuro, que muchos incluso a veces nos negamos a reconocer o a conocer, pues porque finalmente uno no puede hablar de lo que no conoce. Pero hoy vamos a hablar justamente con María Alejandra Arango sobre esta experiencia de vida y este testimonio tan bonito, que al final lo más hermoso de todo es que pese a todas estas situaciones ha estado pegadita de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Bueno, hoy le damos la bienvenida entonces a María Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Gran Desconocido. Hola Carly, muchas gracias por esta invitación tan especial. Yo creo que literal fue el Espíritu Santo quien me trajo, porque si fuera por mis fuerzas yo no estaría acá. Sí, le creo, pero bueno, fue bastante lindo poder conectar y que hoy se nos haya dado como el espacio. Bueno, Aleja, vamos a hablar entonces desde ese principio, ¿cierto? Y yo tengo conocimiento de que vienes de una familia católica, incluso con experiencias de momentos o de lugares, de grupos de oración y todo, carismáticos. ¿Cómo es esto de vivir en una familia o de nacer en una familia católica con ese enfoque especialmente carismático? Bueno, realmente ha sido algo muy especial, pues desde que soy pequeña mis papás me han ayudado y me han llevado a toda esa parte católica, al Señor, a conocer más de Dios, a ser agradable a sus ojos. Entonces realmente creo que el Señor ha sido el que me ha ido llevando, pues puso instrumentos a mis papás, pero realmente a la final uno se da cuenta de la mano del Señor en cada cosa que uno va viviendo, y es el que nos lleva cada día a acercarnos más a Él. Súper. Cuéntanos algo, esto muy bonito, porque tu madre, cuando estaba en gestación, cuando llevaba incluso, iba como en el sexto mes de tu embarazo, en este embarazo, pasa algo muy especial y hay como una profecía. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, miren, es algo muy especial porque a los 6 meses mi mamá tiene un sangrado y va al médico y le dicen pues que yo tengo riesgo de pérdida. Entonces, en ese momento nosotros estábamos acompañados de un laico consagrado que se llamaba Don Jorge, y él va y ora por mí, ora por el vientre de mi mamá, y le dice, pues hace toda la parte de oración, y le dice que yo voy a ser una persona que va a ayudar a sanar a los otros. O sea, que voy a dar sanación a las personas, y esa fue lo que él dijo en ese momento. ¿Y tu mamá cómo lo habrá interpretado? No sé, qué te ha contado? No, realmente mi mamá estaba como muy contenta, obviamente, porque pues iba a ser testimonio, pues porque iban a nacer, que claro, que yo creo que ese es el objetivo como de los padres cuando están en la espera de un hijo, y más que habíamos tenido una pérdida anteriormente, pues mis papás tuvieron una pérdida antes de mí, entonces claro, era ese miedo y ese temor de perderme, pero pues yo creo que mi mamá fue como diciendo, pues muy lindo y todo, pero mi niña va a nacer, o sea, no como nada muy profundo. Ok. Bueno, y nacer en una familia católica practicante, que reconoce realmente el amor y el obrar de Dios, pues te permite a ti vivir experiencias muy lindas también en la niñez, ¿cierto? Si bien estás con una familia funcional, también tienes una hermana, ¿cierto? A eso de los 8 añitos en adelante, que ya empezaba a darse un poquito más de conciencia en ciertas cosas, tenías unos sueños muy hermosos, unos sueños, no, mejor dicho, cuéntanos tú, ¿cómo eran esos sueños? Bueno, imagínense que más o menos a los 8 años yo soñaba que yo iba de la mano de la Virgen en un campo de rosas y ella me llevaba de su mano, y recuerdo que la sensación de los sueños
es que yo estaba completamente en un gozo, una felicidad, y ella me contaba y hablábamos de muchas cosas durante el sueño, pero pues realmente eso detalladamente no me acuerdo, pero era caminar con ella, era caminar de la mano de María. O sea que desde siempre estuviste como acompañada, ¿cierto? O sea, ese acompañamiento lindo, no solamente de unos roles específicos como papá, mamá, ¿cierto? Sino también que ya había una presencia sobrenatural, mística acá, totalmente. en medio de tu historia, qué lindo. Alejita, o sea que tú ibas y acompañabas a tus padres a todos estos encuentros de oración que ellos permanentemente tenían, a las Eucaristías, iban a Eucaristías carismáticas, todo eso. Tú siendo tan pequeña, ¿cómo conectabas con ese espacio? Porque finalmente siendo Eucaristías carismáticas, pues hay mucha sanación, hay mucha liberación. Tú a esa edad, ¿cómo lograbas dimensionar todo lo que pasaba allí? Pues realmente en ese momento para mí era como extraño, pero disfrutaba mucho esos espacios. O sea, como estar con mis papás, compartir con ellos, pero también esa parte donde pues experimentaba a nivel físico y lo que veía eran experiencias sobrenaturales. Era lindo, pues, porque me sentía cómoda, pero cuando habían manifestaciones espirituales donde las personas de pronto gritaban o lloraban muy fuerte o decían, hablaban en diferentes tonos de voz, pues eso me generaba mucho, mucho miedo. Bueno, sí, y aparte de eso, pues que, o sea, teniendo como una base ahí, logras tener una experiencia ya más de cara a eso de los 11 años. ¿Qué pasa en esa habitación? Bueno, resulta que más o menos a los 11 años una prima estaba en un proceso de liberación. En el momento que ella está en un proceso de liberación, siento y veo a un perro negro como detrás de mí, furioso. O sea, era una experiencia muy fuerte, muy densa, y era como si me fuera a morder. Yo sentía mucho, mucho miedo realmente, era muy miedosa esa presencia. Sin embargo, pues como en el ambiente no pasaba nada, yo decía, no, pues me lo estoy imaginando inicialmente, pero era muy fuerte esa presencia de los perros. Y la niña, Resulta que después de la muerte de un tío, a mí me daba mucho miedo dormir sola, mucho, mucho miedo dormir sola, entonces empecé a dormir con mi mamá, y en el dormir con mi mamá me levanto más o menos a eso de la 1, 2 de la mañana, y se aparece una niña ahí a los pies de mi mamá, y era como con cara de niña, pero el cuerpo era como raquítico, flaca, como desnutrida, con un cuerpo miedoso, y empezaba a jugar conmigo. Empezaba a jugar en toda la parte, pues como esconderse, y a mí me dio mucho susto, y yo desperté a mi mamá y le dije como, mami, estoy sintiendo una niña, y ella, pero qué niña, y me preguntaba, porque mi mamá realmente ha sido una mujer muy sensible también a todo el tema espiritual, entonces ella creía lo que me estaba pasando, no era como el coco se va a dormir y no era el coco, mi mamá sabía qué me estaba pasando y ella oró y pues eso normalmente pues ya se desapareció. eso es una bendición, uno saber que una figura como la mamá que está pues normalmente tan cerca y más en esa edad pues logra dimensionar esto, y aparte de eso hay una compañía, un acompañamiento también desde la oración, desde el amor y desde la oración, porque entendemos pues que este campo espiritual no es tan sencillo o tan light como muchos podrían pensarlo, ¿cierto? Desde ese momento o sea, se empieza como a activar en ti una sensibilidad espiritual, ¿cierto? Y es como que tú empiezas a sentir presencias. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo experimentas? Bueno, miren, era algo muy impresionante, pues porque yo siendo una niña empecé a sentir presencias en diferentes partes de mi casa, veía sombras, veían cosas que se me movían, o incluso, no sé, llegaba al baño de algún lugar y sentía literalmente como que había una presencia maluca que me iba a hacer algo, pero pues realmente no identificaba qué era lo que pasaba, simplemente la sentía, muchas veces veía sombras, pero no era algo como muy específico. Vale, a los 13 años acompañaste en un proceso de liberación a un familiar tuyo muy cercano, era una prima, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Qué experimentaste, por ejemplo, ahí? Porque ya era un familiar, o sea, era tu prima y viviendo toda esa experiencia, ¿qué tal lo viviste?
Pues realmente yo creo que el Señor siempre me ha llamado como a estar. Entonces, a pesar de que me diera mucho miedo esa manifestación, ese griterío, esa cosa, yo siempre terminaba al lado, pero en el momento que a ella le hicieron oración, literalmente estábamos en mi casa y yo sentía como se cerraban las puertas, escuchaba el ruido, pero eso no estaba pasando en el mundo natural. Literal, yo escuchaba puertas cerrándose, escuchaba risas, pero como que en mi mente decía, ¿qué es lo que está pasando? Yo no entiendo realmente qué pasa, qué sucede, que yo estoy sintiendo todo esto si nadie lo siente diferente a mí. Entonces era claro, muy raro estar experimentando cosas que las personas normales no lo estaban pasando. ¿Y tú qué hacías? O sea, si bien lo estás experimentando, ¿lo expresabas con alguien? ¿Se quedaba en ti algún sentir, digamos, como de tristeza, de angustia, de terror? ¿O qué pasaba? Realmente siempre quedaba con miedo, pues era como esa sensación de miedo de qué es lo que está pasando, hay algo externo a lo natural que se está moviendo y no entiendo qué pasa, entonces siempre quedaba con mucha angustia, pero como que mis papás siempre antes de acostarnos iban al cuarto y nos acostaban y orábamos, entonces como que siempre la oración de la noche me reconfortaba un poquito, hacia las 3 me levantara con miedo, pues iba donde mi mamá y buscaba siempre a mi mamá, que era como la leona, la que me ayudaba, La como protectora, la protectora, total. sí, la que me ayudaba a sopesar ese temor que me daba. Bueno, se despierta en ti claramente como esta sensibilidad espiritual hacia el otro lado, ¿cierto? De lo no tan chévere, lo que se experimenta que no es tan chévere. Va pasando los años y llega la edad de los 15, ¿cierto? Uno de los 15 años pues empiezan todas las fiestas y a experimentar como otra parte más fuera de la casa, más fuera del hogar. ¿Tú tuviste alguna experiencia, digamos, por esta edad de la adolescencia con el mundo? O sea, ya enfrentándome al mundo terrenal. Bueno, sí, claro, a los 15 años pues yo era como amigas de muchas personas del colegio, entonces terminaba cada 8 días en 15, entonces ahí empecé a conocer el licor, entonces tomaba prácticamente cada 8 días, pues me metía con los niños de los 15, entonces era con 5 o 6, entonces empezó a abrir, obviamente, Claro. como toda la parte del mundo, estoy experimentando cosas nuevas, estoy conociendo personas nuevas, entonces, claro, empecé a ver el mundo de una manera diferente y ya no era tanto como esa parte, esa niña como juiciosa, tranquila, sino que la que le gustaba la rumba, la que le gustaba salir. Entonces, bueno, ahí se empezó a abrir mi panorama al mundo. ¿Y tus padres que eran tan, pues, o han sido tan protectores ahí? ¿Qué pasó en ese tiempo? O sea, realmente mis papás han sido protectores, pero también ha sido algo muy impresionante porque mi mamá es de las que hay que vivir cada etapa. Entonces era como, esa es la etapa que que está viviendo, yo voy a estar viéndola, que ella esté bien, que no se sobrepase pues como en el licor, y entonces si me veía tomando mucho es como, hija, cuidado, nosotros tenemos herencia de alcoholismo, cuidado con toda esa parte, pero igual me dejaba, o sea, no era como encima, pero sí era como, cuidado, hey, abrí los ojos. Me parece muy lindo porque habla siempre de unos papás muy presentes, ¿cierto? Muy presentes, muy amorosos, muy al detalle de lo que le pasa a mi hija, de cómo la protejo, de cómo la acompaño y también cómo le doy esa libertad. Normalmente pues hay un índice muy grande de ya uno adulto es que empieza a experimentar y sale a flote, perdón, como muchas heridas de la niñez. En tu caso, ¿sientes que hay heridas o que quedaron, o sea, situaciones complejas que al final te llevaron a entrar en este mundo? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Cómo logras conectar ahí? Bueno, mira, realmente creo que hay una herida de abandono muy subjetiva, ¿cierto? ¿Y por qué me refiero subjetiva? Porque mi papá, pues ha sido un papá muy presente, que nos ha amado de una manera impresionante y ha hecho todo como para que nosotros estemos bien. Sin embargo, a él le tocó trabajar lejos. Entonces, desde que yo soy pequeña, mi papá trabajaba en un pueblo, entonces no podía estar en semana con nosotros, pero los fines de semana llegaba pues como a estar pendiente de todas las situaciones que pasaban en la casa. Él sí era pendiente como podía, en llamadas, en estar, pero no podía estar presente pues como lo estaba mi mamá en ese entonces. Ok, sí, claro. ¿Y de alguna manera sentiste refugiarte en el mundo por ese abandono subjetivo? ¿Qué creías tú que podrías encontrar en el mundo, por ejemplo, si llegabas a entenderlo como desde esta parte de abandono subjetivo? ¿O esto lo viniste a entender ya fue
muchísimo más adelante en algún proceso o algo? No, yo creo que realmente era como llenar de pronto vacíos. Pues como que hay momentos donde tú tienes que estar ocupado, tienes que hacer otra cosa y también súmale a eso las personas con las que tú te rodeas, porque entonces, claro, mis amigas eran como vamos a esto, vamos a aquello, entonces, claro, de las personas con las que te rodeas también vas a estar constantemente, yo no me puedo quedar atrás, o sea, yo no puedo ser rechazada por otros, porque hablando de heridas, pues hay una herida como de rechazo muy fuerte, y es porque, pues, mi hermana es mayor y siempre me compararon mucho con ella. Entonces yo era la vaga del colegio, ella era la juiciosa, ella era pues mona, ojizarca, yo peli oscura y peli café, entonces decía ella es divina, todo el mundo, pues niñas, profesoras. Entonces constantemente como me comparaban, claro, yo creo que eso generó en mí una herida de autorrechazo muy fuerte de, no, pues yo tengo que intentar también agradar al mundo. ¿Y cómo puedo agradar? Yendo a todas partes, estando, diciendo sí a todo, como para no ser rechazada. Tremendo eso. Aleja, ¿y cuántos años o cuánto tiempo o cuántos meses duraste como en este espacio de mundo? Aproximadamente 6 años. Estuve más o menos desde los 15 o 5 años hasta los 20, hasta los 21. ¿Y en ese tiempo todavía seguías experimentando esas presencias, sonidos, cositas así espirituales o no? Sí, realmente todo el tiempo yo experimentaba cosas malucas. Incluso una vez me pasó en una discoteca que yo fui y entré al baño y yo literal sentía que a mí alguien me iba a hacer algo, pero sabía que no era humano. O sea, era como si alguien se me fuera a montar, pero yo sabía que no era humano. Pero pues como estaba tomando, obviamente dije, no, es cuestión de la imaginación, Efectos de o sea, los efectos tragos. del alcohol, pues esto no está pasando en realidad. Y era muy complejo, porque entonces decía, no, yo me lo estoy inventando. Entonces sí existían, pero realmente yo no le hacía caso, era como, no, pues eso es bobada, Los omitías. sí, Ajá. los omitía por completo, decía, esto es mentira. A pesar de que con mi mamá hablaba sobre las experiencias que tenía, y ella era como, no, hija, ora mucho. Entonces mis papás siempre me llevaban mucho como a la oración y a la Eucaristía, pero pues realmente la Eucaristía yo utilizaba a Dios como un Dios salvavidas. Era como, tengo un problema, voy. Los domingos voy porque mis papás me están obligando a ir a Eucaristía, pero no era como por una convicción. Claro. Simplemente era más como por hacerles caso a ellos, por ser obediente con ellos, porque pues siempre he intentado ser muy obediente con ellos, pero también como, Dios, ayúdame si tengo algún problema. El resto no. Aleja hace parte de nuestra comunidad, es una servidora viva, una servidora activa, gracias, gracias, gracias a Dios, una mujer llena de talentos, de dones, con muchísimos frutos del Espíritu Santo. Y llego a esto porque hay un momento siempre en la vida, que es como ese momento de quiebre, donde uno dice, venga, lo tengo todo, pero hay algo que me falta, hay algo que está por dentro de mí que me sobrepasa y no me deja ser feliz completamente. Y uno empieza a anhelar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo fue ese momento o en qué momento de tu vida pasó esto de anhelar quizás ir a un retiro espiritual o no sé si iniciaste por un grupo de oración o algún amigo, algún cercano entró en alguna conversación más profunda contigo? ¿Cómo pasa eso? Bueno, miren, en el 2018 entró en una depresión muy fuerte porque mi abuela fallece en marzo, el 17 de marzo. Y ella era literal la luz de mis ojos, o sea, yo me moría por mi abuela. Y mi abuela se moría por mí, yo era la niña de sus ojos, entonces, claro, la ñaña. Entonces, claro, cuando ella fallece, no entendía nada, porque se había muerto. Aparte se juntó con que había perdido el semestre de la universidad, pues venía muy juiciosa y había perdido, más una ruptura, pues como amorosa, una desilusión amorosa más bien. Entonces eso me hace entrar en una depresión profunda. Entonces era muy fuerte porque yo pesaba como 58 kilos aproximadamente, yo llegué a pesar 43 kilos, yo no comía, yo vomitaba lo que comía por ahí una vez al día. Era muy complejo porque aparte de mis jornadas de estudiante eran muy altas, entonces me levantaba a las 2:30 de la mañana para estudiar, me acostaba a 10, 11 de la noche, más el no comer, más hacer ejercicio, más empezar a cumplir con un montón de cosas, pues eso me acabó completamente. Entonces entré en una depresión profunda, yo lloraba todas las noches, en la universidad lloraba todo el día
Y claro, mis papás, obviamente yo intentaba guardarme como en esa postura de no, yo estoy bien, todo está bien. Claro, papá también había presentado toda esa parte del luto con mi abuela, que era la mamá, entonces era como, no, yo me tengo que mostrar bien, yo tengo que mostrar que soy la fuerte. En abril llega un sacerdote, que en ese momento era hermano, que realmente ha sido una bendición para nuestra vida, y me dice como, Aleja, mira, yo tengo un amigo, me lo presentó, él va a una comunidad, ¿por qué no vas a los grupos de oraciones de esa comunidad? Y yo le decía como, bueno, sí, padre. Le conté a una prima y al novio de ese entonces, y él dice, no, en esa comunidad son fanáticos. Y yo, ay no, qué pena, yo me imaginé literal la viejita pues, que va a la iglesia, camandulera, y yo, no, yo no voy a ir a eso. Pero un día salí de clase desesperada, o sea, yo estaba mal, yo estaba llorando, yo decía, no puedo más, y dije, pues voy a ir a ese tal grupo, no tengo nada que perder, o sea, si no me gusta, no vuelvo y ya, es lo único que puedo perder. Entonces yo estudiaba en el CES, y en ese entonces el grupo era en el Palermo, entonces me bajé, llegué en un momentico, en el grupo siempre se empieza con rosario, yo me dormí todo el rosario, porque pues no, realmente, a pesar de tener las experiencias que tuve con la Virgen, pues el rosario me da mucha pereza, era como, ¿qué es esto? O sea, esto es muy largo, horrible. Y en eso llegó al grupo y ya empieza el tema, en ese entonces lo da Jonathan, y él empezó la oración, hizo la prédica, realmente no recuerdo de qué era la prédica, pero en la oración recuerdo que yo estaba sentada y yo empecé a llorar. Cuando él se acerca y me abraza, y realmente mi parte racional es como, ¿por qué me está abrazando? Claro, para mí los abrazos eran un rechazo absoluto, y era como, no, yo solo abrazaba a mi familia, pero un extraño que me estuviera abrazando. Cuando en ese abrazo, él me dijo, tú eres la niña de mis ojos. O sea, yo te escogí desde la eternidad y siempre te he acompañado. Y yo decía, esto ya no es este hombre, o sea, y yo me pongo a llorar, a llorar. Y sentí literal a Dios Padre a través de él, porque sentí esa experiencia de Dios Padre, el que acoge, el que abraza, el que consuela, el que llena, el que es como, yo te protejo, o sea, mi niña, no llores, yo te cuido. Entonces tener esa experiencia de Dios Padre fue como, acá está pasando algo, es muy raro, Dios pues sí existe, para mí sí existía, pero era un paisaje, pero el tenerlo palpable era como, pucha, ¿qué es lo que está pasando acá? Es muy raro. Wow. Y después del grupo de oración, ¿tuviste experiencia con retiro espiritual? Entonces ya empecé con el grupo, toda la parte del grupo de oración, y lanzaron un retiro, fui a ese retiro, era de regreso a casa de conversión, y realmente pues yo no sabía, yo siempre había ido a retiros como del colegio, del encuentro con Cristo, todo el cuento, pero no un retiro de todo un fin de semana, como de esa manera. Entonces voy al retiro y en la noche tengo una experiencia muy sobrenatural. Pues ya había vivido experiencias sobrenaturales, pero en medio de clamar al Espíritu, de la oración, de orar, Jonathan empieza a pedir Espíritu Santo y se acerca y empieza a orar por mí. En el momento que él empieza a orar por mí, yo siento una incomodidad y yo empiezo a toser, a llorar. Y era una incomodidad de ¿qué me está pasando? Mi mente era haciéndose preguntas de ¿yo por qué estoy tosiendo? Eso le pasaba a las personas por las que oraban en los grupos carismáticos, ¿por qué me está pasando a mí? Y claro, ya después era como tosiendo, y yo, ¿qué es esto? Dios mío. Mi cuerpo literal no lo sentía como mío, y ahí fue donde puedo decir que sentí la experiencia del Espíritu Santo, porque claro, cuando Él llega, toca y saca todo lo que no es santo y puro, porque eso es lo que busca Él. Entonces, esa presencia que había se incomoda y era la que se manifestaba a través de mí. Entonces, claro, yo decía, bueno, acá también está el Espíritu Santo, más sentía el amor de Dios Padre, ya tenía dos presencias muy claras en toda mi parte como espiritual, a pesar de que ya hubiera tenido una experiencia primero con Dios, de caminar con una familia católica, practicante. Entonces, claro, en ese momento de la incomodidad fue, ¿qué es lo que está pasando?
pero se acaba la oración y después de la oración pues siento una paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, una cosa impresionante después de sentir esa presencia, la paz que sentí. Ay, es que es tan rico estar con la presencia del Espíritu Santo. Aleja desde siempre nos ha compartido que ella vive el Espíritu Santo como su mejor amigo, ¿cierto, Aleja? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Por qué es mejor amigo? A ver, cuente. Pues miren, realmente el Espíritu, desde que lo conozco de una manera tan tangible, ha sido literal mi compañero. O sea, desde la mañana yo le digo, Espíritu Santo, acompáñame, que seas tú el que hable a través de mí, el que actúe a través de mí. Realmente Él me ha hecho vivir experiencias, pues, por fuera de lo normal, o sea, como que mi proceso espiritual ha sido muy lindo de conversión, de ver a Dios en la naturaleza, pero realmente mi proceso ha sido sobrenatural, o sea, ha sido vivir toda la parte sobrenatural de Dios y pues el Espíritu se ha manifestado en eso, entonces ha sido a través de sueños, porque realmente se comunica mucho a través de sueños proféticos o a través de la situación que esté pasando en ese momento. Una vez me pasó que tenía un sueño de que estaba en la comunidad, pues estábamos como en una iglesia, en un lugar, y Jonathan estaba ahí y empezaba a orar. Y yo me empezaba a manifestar en el sueño, pero en eso conscientemente yo levantaba las manos y empezaba a orar. Cuando yo me despierto, yo estaba orando en la vida real, fue pucha lo que estaba pasando, y yo me levanté como si me hubieran hecho una oración de liberación. Wow. Pues había sido muy impresionante porque lo que pasaba en el sueño, pues también pasaba en yo dormida, pero estaba consciente de todo lo que pasaba alrededor del sueño. Tan tremendo todo esto. Y bueno, con Aleja lo que vamos viendo es que nace en un hogar pues realmente pues muy privilegiado, ¿cierto? Donde inicia un camino como de luces y de sombras, ¿cierto? Porque llegando a este retiro tienes esta manifestación, ¿cierto? Donde te desacomoda, como claramente lo dice Alejandra. Realmente cuando el Espíritu Santo entra, Él tiene que entrar primero limpiando la casa, ¿cierto? Limpia la casa para luego poder dar esos frutos, ¿cierto? Entonces es como el sembrador. Cuando alguien va a sembrar una matica, una plantica, lo primero que tiene que hacer es abrir el huequito, ir a la tierra, profundizar, sacar todas las basuritas que uno encuentre por ahí, limpia la tierra, hace su siembra para que esta pues obviamente florezca de la mejor manera, y creo que el Señor lo está haciendo contigo, y claramente vendrán pues temas muchísimo más sobrenaturales porque ya hay una conexión muy fuerte, o sea, ya de ahí que tú te devuelvas no creo, ¿cierto? Difícil. Alejita, pasado esto, siguen igualmente las experiencias de sentir presencias y todo, pero todavía eran como muy difusas, ¿cierto? Muy difusas, es decir, cuando hablamos de esto, hablamos que son como que siento que hay alguien acá, que hay una sombra, que hay esto, como un bultico, lo que sea, pero no hay una claridad de si es hombre, de si es mujer, de si era flaquito, gordito, de cómo, o sea, como algo mucho más claro. Para el 2020, cuando empezamos pandemia, tú empiezas a tener ahí una situación mucho más reveladora, por así decirlo. ¿Nos puedes compartir esa parte? Bueno, mira, en el 2020 entramos en pandemia y en la comunidad se abrió un grupo que se llamaba Vástagos en ese entonces. Entonces nos reuníamos virtualmente a hacer charlas y la coordinadora de eso era Juanita Montoya. Entonces un día, pues como que hablando en esas charlas, ella dice como, no, ¿y ustedes cómo están? Y a mí se me salió como, no, yo no duermo, es que a mí me pasan cosas muy raras, yo siento presencias. Y ella me dijo, Aleja, ahorita hablamos. Y yo, bueno, ok. Entonces ya la llamé y ella me cuenta como, me hace preguntas como, ¿a ti qué te pasa? Entonces, bueno, yo ya entré como a profundidad. Bueno, mira, en el 2018 yo tuve manifestaciones, en grupos de oraciones yo hay veces me manifiesto, entonces yo empezaba a toser, yo empezaba a llorar, yo empezaba a moverme raro en el momento de una oración fuerte, y le cuento a ella. Entonces me dijo, no, empecemos a orar por esa situación. Y en el 2020 nos damos cuenta que había un problema pues como de raíz de que mi bisabuelo materno vendió a la familia, hizo un pacto de sangre vendiendo a la familia pues como por toda la parte del dinero. Wow. Claro, entonces ahí se desprende un montón de cosas, se hace una oración con Carlos Argote también, entonces el Señor abre el panorama
de qué es lo que estaba pasando, y a raíz de eso yo empiezo a ser más sensible de el mundo espiritual. Entonces ya me acompañaba una presencia todas las noches en mi cuarto, en la puerta, y ya sabía que era un hombre, entonces ya lo veía y todo vestido. Entonces yo hablaba con mi mamá y le decía, mami, mira, veo un hombre así, y me decía, así se vestía tu bisabuelo. Entonces empecé a reconocer que era un espíritu vigilante que me vigilaba todas las noches y no me permitía descansar. Entonces ya todo se empezó a hacer mucho más claro y ya eran figuras claras de qué había. No eran ya las sombras ni la presencia, sino que ya sabía si era un hombre o era una mujer, o si era un demonio o si era una bruja, porque los veía en sus diferentes ámbitos, o si era un alma, por ejemplo, ya las podía reconocer. Tremendo. Ok. Aleja, y por ejemplo, cuando lo hablabas con tu mamá, que también tiene esa sensibilidad espiritual, cuando llegan a ese punto, ok, acá hay un tema de cadenas intergeneracionales bastante fuertes, y más por este lado materno, ¿cómo llegan a decir, bueno, venga, acá está pasando esto, lo reconocemos de esta manera, y cómo lo vamos a afrontar? Es decir, ¿cuál es el tratamiento que se tiene, por ejemplo, para estos casos, o cómo lo estás viviendo tú? No sé si alguien de pues, acá que nos esté viendo también esté quizás experimentando y que pueda ser también como luz. Pues miren, inicialmente como que yo iba a donde me dijeran. O sea, como que hay un padre que hace liberación, entonces bueno, yo subía al Ave María y me ayudaba el padre, pero era como que situaciones que eran en el momento. O sea, me mejoraba, por ejemplo, 2 días, y al tercero yo ya estaba otra vez como con manifestaciones, maluca, porque siempre se ha presentado en mi parte física. Entonces enferma, o el no dormir, o el no comer, siempre me ha acompañado como ese tipo de situaciones. En el 2022 me hablan sobre un sacerdote que tiene ese don de liberación, empiezo a ir donde él, y claro, pues desde el momento que voy le cuento toda la situación, qué es lo que me está pasando, y él, bueno, novena y empecemos a atender. Ese proceso de liberación duró aproximadamente 1 año, me atendía cada 8 o 15 días. Realmente fue un proceso muy fuerte, porque pues un proceso de liberación es muy doloroso a nivel físico, pues más se acompañaba de dudar mucho de la existencia de Dios, porque obviamente era como, pues sí, Dios permite, pero ¿por qué me está permitiendo sufrir tanto? O sea, porque eran jornadas muy exhaustas, de que yo tenía que llegar a la iglesia por ahí a las 2 de la tarde, salía de allá a las 9 de la noche, cada 8 días, más llena de morados, o sea, cansada físicamente, con mucho dolor en el cuerpo, y decía, Dios, ¿por qué permite estas cosas? Si supuestamente es bueno, si es el Dios de los imposibles, si Él libera a los cautivos. Y claro, tú ves en la palabra que dice que Jesús llegaba y le decía a los demonios que salieran, y salían, y yo decía, pues ese no es tu poder, o sea, ese no es el Dios sobrenatural que dice la palabra, porque yo no lo experimento de esa manera. O sea que sí, o sea, llegaste a confrontarte con Dios en ese sentido. Totalmente, o sea, yo ya venía caminando, incluso ya venía sirviendo, y yo decía, bueno, Señor, entonces estoy yendo a la Eucaristía, hago el rosario, y claro, como nos han enseñado tanto que hay armas que atacan al demonio, entonces yo decía, pues yo lo hago, yo hacía un checklist de las cosas que hacía, y nada pasa, sigo sufriendo. Entonces, claro, dije, no, este man, pues, cero, o sea, de verdad no es Dios. Okay. Porque si es Dios, pues, ¿por qué me permite esto? Si Él quiere que sus hijos estén bien, que sean alegres, que un montón de cosas que uno escucha en una prédica, ¿por qué estoy viviendo esto? Y si es una, pues digamos como esta, es como una herencia, como si fuera una herencia espiritual, por así decirlo, dentro de esta carga intergeneracional, ¿solamente te afecta a ti, o te afectaba a ti, o también afectaba a otros miembros de tu familia? Pues realmente toda la carga la recibía yo. Es como si yo fuera un pararrayos espiritual, donde yo era la que hacía la liberación por la familia, donde yo sentía todo. Sin embargo, una prima que es muy cercana tenía como experiencias, pero intercediendo por mí. Entonces ella tenía sueños, o se levantaba, digamos, después de hablar conmigo, se levantaba rayada, y ella me decía, tú me contaste ayer de esto, y yo, ¿por qué lo estoy experimentando? Y yo le decía, es que tú eres intercesora, o sea, tú me estás ayudando a interceder por todo este proceso, porque claro, mi mamá intercedía a través de su oración, pero ella no lo sentía.
literalmente la única que sentía todas esas cosas, la enfermedad física, toda la parte de la enfermedad, incluso de la parte mental, porque claro, cuando tú decides ya dejar el pecado y decides hacer una vida nueva, pues el enemigo ya no te va a atacar como antes con la lujuria, o no te va a atacar con la pereza, o con otros vicios, con la drogadicción, con la pornografía, porque bueno, eso se hace a un lado, sino que te empieza a atacar con tu punto más vulnerable. Entonces, claro, me estaba atacando desde la mente. Para mí la mente era y sigue siendo todavía una lucha, es como mi campo de batalla, literalmente, porque pensaba un montón de cosas constantemente, Dios no es bueno, Dios no hace, Dios es esto, Dios es aquello, pero a la final como que no lograba tener conciencia de que Dios permite todo con un propósito mayor de lo que uno se imagina. Entonces, claro, vivía ese sufrimiento, porque realmente es sufrir, pero ahí empieza a cambiar la perspectiva, es sufrir con amor. Porque entonces ya sabes que esto va a tener un fruto de vida eterna. De pronto en este momento lo estás viviendo muy doloroso, de pronto no tienes respuestas a lo que te pasa, pero a la final el sufrimiento trae recompensa de la vida eterna, que creo que cuando uno empieza a caminar con el Señor, pues termina siendo como ese propósito, caminar con Él y llegar a Él. Porque al principio tú ves las cosas muy superficial, ya después es como, es que yo quiero estar con Él. Tú sigues caminando en la comunidad hasta el día de hoy, como lo decía ahorita, es miembro activo y vivo de la comunidad. Eso, cuando uno va caminando, no es solamente hacer parte como de un grupo de personas que van en una misma sintonía, sino que nosotros también tenemos ese proceso de formación, hay sanación, hay un proceso de acompañamiento también muy lindo y muy especial. Y yo creo que ese saber permanecer, esa fidelidad también, aunque somos infieles totales, pero digamos que de alguna manera Dios nos ha dado la gracia de permanecer todavía en el camino, de estar acá y de seguir luchando junticos, incluso porque hay del solo, porque el solo se pierde. Aleja, hay unos dones que el Señor ha ido depositando en ti a medida que todo esto se ha ido limpiando, ¿cierto? A medida que va dando purificación, se van dando como esos frutos de los que también has estado hablando. ¿Cuáles son esos dones con los que tú dices, ok, ya lo recibo con todo el amor porque he entendido que viene por gracia de Él y que es un don que no es solo para mí, sino que debo poner al servicio de otros? Bueno, realmente los dones que he identificado han sido el de discernimiento de espíritus, que es el lograr ver qué es lo que está pasando a nivel espiritual, identificar qué es lo que hay en una persona muchas veces. El de sanación física, yo soy fisioterapeuta y ha sido más que palpable este don en mí, pues desde lo que ejerzo, no solo desde mi parte espiritual, sino desde mi profesión. También parte de sanación emocional, don de lenguas, y de liberación también he tenido como tremendo, o que me ha ido mostrando el Señor. Sí, o sea, qué bonito. Aleja, y bueno, al día de hoy, pues digamos que dentro de tu servicio, ¿cómo vas aplicando estos dones? Simplemente, o sea, ¿cómo identificas en el momento que debes aplicarlos? ¿Me entiendes? No sé, tú de pronto compartías en algún momento que si estabas orando por alguien o que si, o sea, como que lograbas experimentar lo que otro estaba pasando y se canalizaba incluso en tu parte física, o sea, en tu cuerpo. Inicialmente, miren, pues yo soy fisioterapeuta, hace 2 años ejerzo y me empezó a pasar con los pacientes de una manera más específica. Y un ejemplo, yo llegaba donde una paciente me contaba toda la parte de la historia clínica y me decía, no, es que yo tengo un dolor, no sé, aquí en el cuello y el dolor no se me quita. Entonces, claro, inicialmente uno hace una evaluación desde fisioterapia, revisa los músculos, pero yo tocaba a la persona donde le dolía y ella era como, no, ahí estoy bien. Y a mí me empezaba a doler, no sé, acá en la zona lumbar, la parte baja, un dolor impresionante. Y yo al principio era como, ¿por qué me está doliendo? ¿Será mala posición? ¿Será que estoy mal parada? Pero claro, yo llegaba a ese punto, a tocar a la persona y la empezaba a tocar y esa persona gritaba del dolor. Y claro, en un momento ya se desaparecía el dolor en la persona y el dolor en mí. Entonces, claro, empecé a identificar que cuando una persona se me acercaba, me pasaba esto. Entonces no solo era ya desde la fisioterapia, sino que hablaba con alguien y de pronto le tocaba el hombro, pues como para darle un apoyo emocional
y empezaba a sentir un montón de cosas físicas en mí. Entonces, claro, en un momento de la oración por personas, yo ya sé que, no sé, me duele en la espalda y yo tengo que poner la mano ahí porque es donde se origina parte de su dolor o de su afección a nivel espiritual, emocional o lo que sienta. Qué bonito, o sea, qué bendición. Bendito Dios, Aleja, por eso. Ale, bueno, entendiendo que hay un mundo espiritual del bien, ¿cierto? Positivo, de luz, pero que también hay otro donde muchos son escépticos. Yo era supremamente escéptica. Para mí eso no existía hasta que Dios me dio a probar, por así decirlo, me permitió eso para poder reconocer y bueno, ahí sí como darle un nuevo orden a mi vida. En tu caso, por ejemplo, a estas personas o sea, tú lo experimentas en carne propia, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo, digamos, pueden ellos encontrar como ese alivio? Porque como tú dices, llegan momentos donde uno se desespera y quisiera encontrar respuestas y soluciones mucho más rápidas, pero entendiendo que todo esto es un proceso, ¿cómo podemos nosotros contarle a las personas que están experimentando cómo vivir esto? Claramente de la mano de Dios, pero ajá. Ok, creo que es una pregunta un poquito difícil, ¿cierto? Porque yo también era una mujer completamente racional. Y realmente para quitar toda esa parte racional me tocó vivirlo, ¿cierto? Me tocó experimentar por carne propia cada una de las cosas que para mí eran muy lejanas de la realidad. Yo siento que el Espíritu Santo llega en el momento justo a tocar el corazón y es como quitar un velo. Es quitar un velo de los ojos porque muchas veces nosotros estamos tan enredados de nuestra parte mental como no, es que eso no es posible que pase, pero porque está hablando en otra voz, pero porque es mentira, porque se desmaya. Lo he vivido mucho con muchas personas y a la final yo siento que es un toque del Espíritu Santo, que quien tiene que ser el que quite el velo. Porque hay personas que conozco, que conocen a Dios, que experimentan la parte espiritual, han visto a otras personas y aún así no creen. Entonces yo siento que hay veces uno no le puede tirar perlas a los cerdos. Porque cuando tú no quieres entender y no quieres abrir los ojos a la realidad espiritual, va a ser muy difícil también que puedas tener esta experiencia. Porque el único que puede quitar ese velo es el Espíritu Santo. Así es. Porque créeme que he compartido con muchas personas y les hablo y les cuento y es como, wow, pero no creo. Entonces, realmente yo siento que Dios en los procesos que uno vive se encarga de quitar el velo en el momento que tiene que ser. De que veas ese mundo espiritual tan palpable en tu vida, que tengas que decir, esto tiene que caer. Porque muchas veces pasa de sí, yo estoy con Dios y a mí no me puede tocar y es que yo soy fuerte porque voy a Eucaristía y hago el rosario. Sí, está bien. Pues yo creo que yo soy un ejemplo claro y lo digo como testimonio porque pues voy a Eucaristía, hago el rosario, pues hago actos piadosos, estoy con el Señor vivo, pero sigo viviendo la parte espiritual, sigo experimentándolo. Y realmente no es como de, ay no es porque lo dejé de hacer. Claro. Sino que simplemente el Señor me lo ha permitido vivir de esa manera. Y es que entender que como hay un mundo lindo, como tú decías, que todo es color de rosa, donde se manifiesta el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu en tu vida y es un gozo impresionante, pues también tenemos un enemigo del alma. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, que cuando hay un enemigo que no quiere que nosotros prosperemos, que nosotros seamos felices, que nosotros no podamos compartir una vida eterna, hasta que tú no abras los ojos a que hay algo que de verdad quiere impedir tu felicidad, realmente va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Hay que tener apertura definitivamente y anhelarlo con todo el corazón para que realmente pues el Espíritu Santo entre y transforme, para que realmente obre. Aleja, y acá curiosa, pues curiosita, ¿aún sigues entonces percibiendo estas presencias y ya las puedes identificar con más claridad? ¿Qué pasa en ese momento? O sea, si en este momento llegase a pasar eso, ¿tú cómo actúas? ¿Entras en oración o qué pasa? Pues mira, realmente sí, lo experimento prácticamente todos los días. Es algo que experimento todos los días porque pues
sabemos que estamos en un mundo que en este momento está demasiado complejo. Entonces eso lo vivo con pacientes, por ejemplo, que practican nueva era, me ha pasado mucho, que he visto cosas complejas. Entonces ya los identifico muy claro, pues sí he visto demonios incluso en personas y es complejo, pero ya mi reacción ante eso es de mucha paz. ¿Y por qué? Pues obviamente al principio era como, ¿qué es esto? ¿Esto me va a perseguir? ¡Qué susto! Sí. Pero hay algo muy claro y es que, como te decía, el Espíritu Santo en mí llegó a hacer algo y es a darme toda la identidad de hija. O sea, Él llegó y dijo, es que usted es mi hija. Entonces, claro, al yo tener clara la identidad que tengo, quién soy, a mí nada me puede tocar. O sea, se pueden aparecer, me puedo enfermar físicamente porque realmente eso todavía pasa. Me enfermo mucho, pues en diciembre incluso tuve un ciclo espiritual de una brujería que me estaban haciendo, donde estuve sin comer una semana completa, vomitando todo lo que comía, acostada en la cama. Entonces, claro, es como que me atacan el cuerpo, pero a la final soy hija de Dios. O sea, tú puedes hacer lo que seas, pero tú no tienes poder sobre mí. La tenés clara, entonces ¿qué consejo le darías o cómo te dirigirías a estas personas que puedan estar experimentando? Claramente, pues a ver, no es un proceso como dices tú, es un tema complejo, no es como de que yo lo voy a resolver, no, acá se necesita acompañamiento y un acompañamiento realmente en un discernimiento importante, no es a la loca, ¿cierto? Que lo vivimos, pero algo fuerte e importante es no tener miedo, ¿cierto? Porque el enemigo se alimenta de eso, del miedo, ¿cierto? Él sabe dónde son nuestros puntos vulnerables y ahí nos va a querer atacar. Pero entonces es como entender nuestra identidad como hijos de Dios, que es fundamental, tener un muy buen acompañamiento. Y bueno, yo no puedo perder la oportunidad de decirles que qué rico que puedan acercarse también a una comunidad. Nuestra comunidad está de puertas abiertas, pero hombre, acérquense y rodéense de personas realmente que vivan a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios que les muestre la luz, ¿cierto? El camino, y que podamos literal todos anhelar y encontrarnos en el cielo, ¿no? Qué rico. Aleja, nosotros pues ya vamos terminando este espacio, pero creo que tocaste ahorita unos temas importantes que se nos pueden dar para quizás un programa más adelante, y es tema de brujería, tema de nueva era. Hay muchas cositas que incluso van muy involucradas, muy de la mano con todo este campo espiritual oscuro del que planteamos un poco acá en esta entrevista, porque finalmente pues es un espacio más bien corto. Aleja, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por compartirnos esto tan profundo y tan teso que pasa en tu vida. Que el Señor te siga guardando de todo mal y de todo peligro, que sigas muy pegadita claramente de Él, y vamos cerrando con una oración. ¿Listo? Si nos puedes acompañar entonces. Claro que sí. Nos disponemos en una posición ahí donde están en sus casas cómoda, cierren los ojitos. Papá, yo te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das todos los días de reconocerte, de saber quién eres. Yo te doy gracias a ti, Jesús, por morir en una cruz por nosotros para darnos la salvación. Pero a ti, Espíritu Santo, te quiero dar gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu presencia. Yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento te pasees por todas las personas que nos están escuchando, que sea tu presencia, Señor, viva y real, en los hogares donde estás paseándote, Señor. Toca sus mentes, toca sus corazones, que seas tú, Señor, tocando lo más profundo de su ser, que seas trayendo claridad, que seas trayendo palabras, Señor, que traigas visión a aquellas personas que necesitan una respuesta en este día, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas trayendo sanidad física, espiritual, emocional, que sea tu presencia tocando cada parte de sus corazones, de esas heridas de rechazo, de esas heridas de abandono, de esas heridas de traición que no permiten ser libre. Yo hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien se pasee en nuestros corazones,
trayéndonos convicción, trayéndonos firmeza, perseverancia. Pero sobre todo, que permitas que nosotros podamos verte y experimentarte para entender que tú eres tan real, que tú eres tan vivo como cualquiera de los que estamos respirando. Yo te pido, Jesús, que bañes con tu preciosa y hermosa sangre a todas las personas que nos están escuchando. Que tu sangre sea fuente de consuelo para aquellos que están tristes y afligidos. Que tu sangre sea sanación para aquellos que están enfermos. Que tu sangre sea liberación para aquellos que están oprimidos por el demonio. Y a ti, Padre amado, te pido que nos abraces. Te pido que sea tu presencia paternal acogiéndonos y dándonos esa gracia del abandono y la confianza plena de que tú eres un Dios que todo lo que permite en nuestra vida tiene un propósito más grande de lo que nosotros pensamos. Porque tú no eres un Dios que miente, tú eres un Dios fiel con sus promesas y que lo que quieres de nosotros es darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabiéndonos que somos tus hijos, tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros y todos los procesos que estamos viviendo en este momento son para darte gloria a ti, porque a la final, Señor, no somos merecedores de nada de lo que nos pasa. Todo es por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Yo te pido, Padre, que en este día nos des la bendición, que sea tu amor paternal el que nos abrace. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Gracias porque te estás moviendo. Gracias porque estás sanando. Gracias porque estás liberando. Gracias porque en este momento te estás moviendo sobrenaturalmente en cada uno de estos hogares que te están escuchando. Porque es tu presencia. Que tu presencia siempre nos acompañe a donde quiera que vamos, Señor. Y que nuestros pies sigan los pasos de Jesús, del Maestro, que son los únicos que nos pueden llevar a la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por redimirnos. Padre amado, que todo esto sea escuchado y que sea dado a las personas todos esos anhelos que tienen en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Aleja, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carly. Por este momento, realmente con esta oración me conecté profundamente con el Espíritu Santo. Sé que ustedes también, tengo el corazón incluso bombeando ahí fuerte y rápido. Así que la recibí fuertemente también para mí. Muchísimas gracias. Nos vemos, ojo pues, nos vemos en un próximo programa. En un próximo programa, muchísimo claro por que hablar. sí. A ustedes muchísimas gracias por estar conectados y nos vemos el próximo domingo 8 p.m. por nuestro canal de YouTube Corunum TV, la señal que nos conecta con el corazón del Padre. Bendiciones. Chao. Chao.